Cuando hablamos de política, pues obviamente lo primero que se nos viene es la cuestión de gobierno, ¿no? Y efectivamente la política son esos tipos de reglas, de formas de entender cómo se puede llegar a un resultado, en cierta como una normatividad, ¿no? En la economía, pues existe lo que es la política económica. La política económica se entiende como las acciones que realiza el gobierno a través del manejo de variables que están bajo su control. Sus principales objetivos pues, son brindar la estabilidad y el crecimiento económico, el equilibrio interno, equilibrio externo, estos considerados en un horizonte temporal de largo plazo. Si a lo mejor somos un poco habituadas a leer el periódico o ver algunos datos de índole económica, pues nos enteramos de que contamos con algunas leyes de política en donde pues el gobierno emite ya sea incremento al gasto del gobierno, es decir, ahora con los dichosos programas sociales que a lo mejor no son nada ajenos a nuestra realidad en México, eh, los como los programas de 40 y más, los de bienestar, todo el programa de bienestar, que es un sector del gobierno de política social, que pues realmente es una política de gasto. Y cuando hablamos de gasto, pues si ahorita lo trasladamos al ejercicio que hemos estado haciendo, ¿qué significa ese gasto? Pues que el gobierno le está inyectando dinero a la economía mediante este tipo de programas, pues simple y sencillamente para generar demanda. Porque acuérdate, mientras hay ingreso, el ingreso se traduce en gasto. El gasto se traduce ¿qué? En mayor oferta y entre mayor oferta, mayor demanda. Y se da esa activación de flujo. En teoría, esto es lo que nos habla precisamente la política fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno tiene dos tipos, dos políticas o instrumentos de economía muy interesantes. Por un lado, pues tenemos lo que viene siendo la política fiscal. Vamos a hablar un poquito de la política fiscal, luego pasamos a la política monetaria. ¿De acuerdo? Romelia, ¿me ayudas a leer eso, por favor? ¿Qué es la política fiscal? Sí, profe, voy. Política fiscal. La política fiscal se puede entender como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales y en todo el ámbito nacional y en lo referente a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Muy bien. Pues aquí está lo que viene siendo la política fiscal. Son medidas que toma, pues, en sí el gobierno para ya sea recaudar, para gastar o para endeudarse. Todo se debe prácticamente al escenario, a la circunstancia bajo la que esté. Es decir, todo tiene un propósito, pero todo también debe tener una justificación. Obviamente el gobierno siempre le hemos dado esa crítica de que mucho de su gasto que eroga, toda esa erogación de dinero que hace, pues realmente no está muy bien focalizado hacia una parte productiva de la economía. Y se le critica porque mucho de su gasto no tiene un destino realmente productivo y se va más bien a un gasto, nosotros lo conocemos como gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente dentro del gobierno? Pues toda la parte de las nóminas, ¿sí? Al pago de salarios, sueldos pues de los funcionarios públicos, todas las partes que trabajan en gobierno. Bien o mal, pero de todos modos es una carga muy, muy, muy grande del gasto de gobierno en cuanto a proporción se refiere. Ahora, el régimen tributario, cuando hablamos de la parte tributaria, pues es precisamente la carga de impuesto que tiene la sociedad.
Aquí tenemos en México un impuesto muy caro, que ustedes lo conocen, que es el IVA. El IVA tiene una tasa del 16% sobre el consumo hacia algunos productos, sobre todo no los productos perecederos, es decir, productos alimenticios no están grabados con este impuesto, pero sí los demás productos, ¿de acuerdo? Imagínate a nivel nacional el nivel de recaudación que tiene, pues es muchísimo, ¿no? El 16%. Aunado a ello, pues toda la cantidad de impuestos que tiene, en este caso, pues el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, que también es uno de los impuestos que también son muy altos a nivel mundial. En México lo tenemos, que está tasado sobre los 30%. Entonces, sobre los ingresos, y obviamente tiene una tabulación dependiendo del nivel salarial, pues el nivel de tasa de impuesto, pues es mayor o menor dependiendo de esa tasa. Imagínate la cantidad de recaudación que tiene a nivel nacional. Pues es muchísima entrada la que tiene, porque el gobierno, pues obviamente para poder sostener el gasto público o el financiamiento de los programas que actualmente tiene, así como la carga del gasto corriente que tiene, pues necesita recaudar mucho. Y aquí tenemos una crítica a nuestro gobierno, ¿verdad? Porque, o a nuestra sociedad misma, porque no todos pagamos impuestos. Entonces, ahí también hay un mercado informal que pues se le está escapando al gobierno y que pues en cierta manera es un gran campo que no está siendo recaudatorio y que pues ese dinero no está entrando a las arcas del gobierno para poder ser erogado por medio del gasto. ¿Para qué? Para que pueda activarse la economía, ¿no? Entonces, ahí está esta parte. ¿Cuáles son los objetivos primordiales de la política fiscal? Karina, ¿me ayudas, por favor, a leerlos? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Sí. Los objetivos primordiales de la política fiscal son: es el instrumento de desarrollo para crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional. Absorber de la economía privada, por los medios más equitativos, los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto. Estabilización de la economía a través del control de precios, del control financiero, para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Y redistribución del ingreso. Muy bien. Pues ahí son uno de sus objetivos de la política fiscal, ¿sí? Estabilización de la economía a través del control de precios, control financiero, condiciones para el desarrollo, que en sí pues hablamos de todos los programas sociales, ¿no? Eh, Crear ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública. Acuérdate que te dije del ahorro. El ahorro es la principal fuente de financiamiento para otorgar inversión, para otorgar créditos y que pues obviamente las tasas también sean competitivas, ¿no? Y la redistribución de los ingresos, que realmente tengan cierta focalización los gastos y que sean focalizados en el ingreso de las personas o de los agentes que lo están recibiendo. Luego tenemos, para lograr estos objetivos, la política se vale de los siguientes instrumentos: una política tributaria, impuestos; una política de gasto público, erogación; una política de endeudamiento, que también es una parte muy importante del gobierno y que tiene que cuidar mucho en la parte del endeudamiento, porque al no ser suficiente o al no ser autosuficiente con la cuestión recaudatoria y con los gastos que está haciendo, es decir, su ingreso y su gasto, muchos de los gobiernos, como no tienen forma de financiar ese faltante, dado que no recauda lo suficiente o no ahorra lo suficiente, pues que recurren al financiamiento, ya sea al externo o a sus entidades financieras del país. Puede recurrir a la banca comercial, que en ocasiones, cuando son endeudamientos
pequeños, pues no hay problema para acceder a esa cartera de crédito por parte de la banca comercial. Pero en otras muchas veces recurre a instancias internacionales, por ejemplo, al Banco Mundial, por ejemplo, al Fondo Monetario, que son entidades financieras que pues obviamente proveen de liquidez a los gobiernos cuando están ante un escenario de endeudamiento, ¿sí? Entonces, y hay que cuidar esa parte, porque las deudas, pues no estamos hablando de 1 millón, 2 millones, estamos hablando de miles de millones de dólares que pues en sí se convierten en una carga muy grande para el gobierno. Recordemos que durante la depreciación del peso en los años 90, y toda la caída del sector financiero, en este caso el famoso FOBA-PROA, el rescate bancario nos costó muy, muy, muy caro a la sociedad mexicana y el gobierno, pues, para poder sanear el sector financiero, recurrió a un endeudamiento, se endeudó con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con miles de millones que le inyectó a la economía, sobre todo al sector financiero, para que tengan más liquidez para poder proveer a la gente pues de liquidez, de dinero, de circulante, mediante créditos, mediante ahorros y todo esto. El gobierno se endeudó y que hasta hoy tenemos esa deuda que todavía es impagable, ¿no? Todavía se sigue pagando. Fíjate, estamos hablando de los años 90 y la deuda todavía sigue vigente. Entonces, y aunado a eso, pues imagínate, le siguen metiendo deuda y deuda y deuda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque eso también nos puede llevar a problemas de inflación. O sea, todo va junto con pegado. ¿De acuerdo? Y finalmente las políticas financieras, toda la cuestión del gobierno, financiamiento público, finanzas públicas, y luego recurrimos a la parte monetaria, que ahorita lo vamos a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Un sistema tributario puede tener diversos fines, dependiendo de los objetivos que se quieran lograr y de la política económica aplicada, de modo que muchas veces estas deben de ser congruentes con los objetivos de la política monetaria, de deuda cambiaria, comercial, etcétera. El gobierno utiliza dos tipos de instrumentos o dos tipos de política. Cuando hablamos de una política fiscal de contracción, o también se le llama política fiscal de consolidación fiscal, ¿qué significa este tipo de política o de decisión? Significa que el gobierno va a aumentar la recaudación. ¿Cómo aumenta la recaudación? Pues aumentando la tasa de impuestos. ¿De acuerdo? O también puede recurrir a esta política de consolidación o de contracción fiscal mediante la decisión de bajar sus gastos, es decir, eliminar a lo mejor ciertos programas sociales y deja de inyectar dinero a la economía. Esto pues obviamente puede pegar fuerte a la demanda agregada, al consumo, al ingreso, dado la tasa de impuesto también o dado también el ingreso o el gasto que se está haciendo, ¿no? Este tipo de decisiones pueden ser justificadas cuando hay un problema de inflación, ¿de acuerdo? La cuestión es impedir que se siga consumiendo o recurriendo a, digamos, a endeudamientos y eso pues te puede llevar obviamente a problemas de inflación muy altos. La otra política o la otra decisión se llama expansión fiscal. ¿Qué es la expansión fiscal? Pues es lo contrario de la contracción. Mediante un gobierno, cuando un gobierno dicta una política de expansión fiscal, significa que va a disminuir la carga fiscal, es decir, reduce las tasas de impuestos. ¿De acuerdo? Eso, pues obviamente ya, si tú ya lo estás conectando con lo que con lo que hablamos hace un momento del modelo, ¿qué significa disminuir la carga fiscal? Pues significa disminuir la tasa de impuestos. Eso te va a dar mayor nivel de ingreso para que tú puedas consumir, ¿de acuerdo? O también la otra es aumentar el gasto. ¿Qué significa aumentar el gasto? Pues inyectarle más dinero a la economía.
Si tú lo trasladas o lo vinculas a la realidad que tenemos ahorita en México, pues la política fiscal en este caso del gobierno, es una política de expansión fiscal cuando hablamos del programa social de bienestar, aunque también está por el otro lado porque tiene un objetivo de austeridad y significa bajar sus gastos, entre comillas, ¿verdad? Y también está bajo una política de contracción fiscal. Obviamente depende de cuál es ¿cómo se llama? El objetivo bajo la cual lo está dictando el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, una política fiscal, insisto, tiene dos instrumentos. Uno, contracción fiscal, aumentar la recaudación mediante la elevación de impuestos o bajar sus gastos, es decir, reducir el gasto de gobierno. O la otra parte es la expansión fiscal, que significa disminuir la carga fiscal, que significa baja los impuestos, recaudas menos, pero le das mayor nivel de libertad de consumo a la sociedad. O la otra, inyéctale dinero mediante el aumento del gasto público. ¿De acuerdo? Esas dos son las dos políticas fiscales que se tienen y aquí, como nos lo dice, va a depender de los objetivos que se quieran lograr. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Quiere activar el consumo, la demanda? Entonces, inyéctale, métele dinero o disminuye la carga fiscal para que actives la demanda agregada. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos hablando, si te fijas, viene de la política económica o del pensamiento macroeconómico que nos impone el pensamiento de John Maynard Keynes, la política económica keynesiana, donde pues el gobierno es un agente que interviene o el Estado es el que interviene dentro de la economía de manera muy activa. ¿De acuerdo? ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. Ok. ¿Algún comentario? Bueno, vamos con la otra, la política monetaria. Romelia, ¿me puedes hacer el favor de leer, porfa? Sí, política monetaria. Son las decisiones que la banca central de cada país debe asumir y cuya finalidad es regular los niveles de liquidez en la economía, así como contrarrestar los efectos negativos de las monedas, devaluaciones e inflación. En México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de los precios, es decir, controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. La herramienta que utiliza el Banco de México para no desviarse de su meta de inflación es la tasa de interés objetivo, también conocida como tasa de interés interbancaria a un día, y es la tasa que anuncia el banco en sus decisiones de política monetaria. Muy bien. ¿Alguna de ustedes sí había escuchado la tasa de interés interbancaria? Pues tasa de interés interbancario. No, 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 ok. Me imagino que algunas de ustedes manejan tarjetas de crédito. sí. Ok. Eh, pues miren, la tasa de interés o el interés, vamos a dejarlo así, el interés viene siendo, es el costo que asume, pues en este caso, la economía del dinero que no tiene, es el costo del dinero que no se tiene. En la política monetaria, el gobierno lo que trata de hacer es siempre cuidar, o su objetivo principal es cuidar los niveles de inflación. El gobierno sabe cuánto dinero hay en circulación, ¿de acuerdo? Es decir, se sabe cuánto dinero se tiene en cuanto a reservas se refiere. En primera, el ahorro que se tiene por parte de los cuentavientes,
en ventanilla, depósitos a la vista, conoce ese dato, conoce el dinero que tiene en reserva cada uno de los bancos y el gobierno conoce cuánto dinero hay en liquidez en la economía como tal. Esos tres datos debe de tener ahora sí como que sus cuentas bien establecidas. ¿Por qué? Porque si hemos escuchado cuando hay mucho dinero en la economía, ¿qué sucede con los precios? Los precios de los productos, ¿qué pasa cuando hay mucho dinero en la economía? A ver, díganme. No Y de vale hecho el dinero, acaba. ¿Mande? no vale el dinero, o sea, hay mucho dinero, pero te puedes ganar, o sea, puedes comprar menos porque como que pierde valor el dinero, ¿no? Pierde el valor. ¿Por qué? Porque los precios tienden a subir, ¿sí? Y ese es el problema de la inflación. Cuando hay mucho dinero, también el nivel de aceleración de gasto, es decir, en cuanto los precios están más altos, pues obviamente tú gastas más. Entonces, si antes tú ganabas 10,000 pesos y te duraban, digamos, 30 días, si los niveles de precios aumentan un cierto porcentaje, es decir, la inflación se eleva, pues esos 10,000 pesos que antes te gastabas en 30 días, a lo mejor ya te los estás gastando en 20 días, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay un problema de liquidez, ¿sí? El dinero ya se está devaluando, entonces es necesario la intervención del gobierno para poder disminuir los niveles de inflación. ¿Cómo los puedes disminuir? Pues aquí es donde el Banco de México, en este caso para México, pues es esta institución la encargada de poder establecer este tipo de políticas. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí tenemos una pequeña infografía que luego se los voy a pasar para que la tengan. Los instrumentos de política monetaria, dice, ¿sabías que el Banco de México usa instrumentos para administrar la cantidad de dinero en circulación y evitar inflaciones altas? Primero, todos los bancos del país mantienen una cuenta única de depósitos en el Banco Central, es decir, imagínate que el banco, y esto sucedió en los años 90 con el quiebre del sector financiero, porque no estaban regulados en sí los bancos. El banco se le exige que si tú ahorras, digamos, tú vas y metes 10,000 pesos en tu cuenta de ahorro, el banco de esos 10,000 pesos puede prestar hasta cierta cantidad, digamos 5,000 pesos, ¿de acuerdo? Esos 5,000 pesos los puede prestar, no puede prestar los 10,000 pesos que tú estás dejando. ¿Por qué? Porque imagínate, si, si el banco presta tus 10,000 pesos que llevaste, si llega otra persona y quiere otro crédito, ¿de dónde le va a prestar? Ahora, si tú llevas esos 10,000 pesos, presta los 10,000 pesos y tú vas al siguiente día y le dices, ¿sabes qué banco? Yo vengo por mis 10,000 pesos, pues ya no los tengo. Entonces ahí hay un problema. Se le exige a los bancos que solamente una proporción de los ahorros de sus cuentavientes sea destinado al crédito. ¿Para qué? Para no poder quedarse ¿cómo se llama? Sin liquidez momentánea. La política monetaria en sí es una forma de regulación para las entidades financieras. Las bancas comerciales como son aquí en México, Citibanamex, Bancomer, ¿cuáles otros HSBC? Todas, Santander y todos los bancos que hay están reguladas bajo esta política. ¿Cuánto porcentaje debes de tener de reserva tú? ¿Cuánto porcentaje me tienes que dar a mí como en un ahorro a la banca central? ¿Y cuánto tienes, cuánto margen o proporción tienes que destinar a créditos nada más? No, insisto, no es de que el banco agarre lo que ahorras y luego lo aviente. No, no, no. Y ya sabemos cuál es el negocio de la banca comercial. La banca comercial, su negocio, pues obviamente son las altas tasas de interés
a las cuales ellos prestan, ¿de acuerdo? Son muy altas las tasas de interés y pues eso provoca que pues una persona que adquiere un crédito de consumo, pues obviamente en ocasiones termine pagando casi lo doble, ¿sí? O sea que si presta 3,000 pesos, casi en garantía ya para largo plazo, para un periodo de un año, ya no va, el banco va a recibir los 3,000 pesos que le prestó, más los 3,000 pesos de interés o de ganancia. Entonces, pues es muy redituable la banca comercial, ¿no? A diferencia de la tasa de interés que tiene bajo el ahorro, la tasa de interés del ahorro es bajísima, es muy baja. Por ejemplo, te están dando casi como un 4 o 5% sobre el ahorro anual. ¿Por qué estoy hablando de tasa de interés y qué tiene que ver con la inflación? Ahí va. Las operaciones, lo que hace la economía, en este caso la política monetaria, es jugar con las tasas de interés. ¿De acuerdo? Cuando se da cuenta que hay niveles de inflación en la economía, el banco puede, ya lo viste por el lado de la política fiscal también, cómo puede ver la manera de reducir la inflación. A lo mejor reduciendo el gasto o a lo mejor también aumentando las tasas de interés. ¿De acuerdo? Pero también por medio de la política monetaria se puede pegar al problema de la inflación. ¿Cómo? Aumentando las tasas de interés. ¿De acuerdo? Cuando hay problemas de inflación, ya sabemos que es porque hay mucha liquidez, hay mucho circulante en la economía. Hay mucho circulante, se está consumiendo mucho. O también, de manera indirecta, la sociedad está consumiendo o está recurriendo al endeudamiento mediante los créditos de consumo. Es decir, está adquiriendo parte de su consumo, lo está complementando con el crédito. Entonces, se está haciendo un problema de inflación. ¿Qué es lo que hace la política monetaria? Pues, ¿sabes qué? Hay que subir las tasas de interés para evitar el endeudamiento. Y cuando las suben, pues hay gente que sí es consciente, no te voy a decir que en su totalidad, hay gente que sí es consciente, pero sobre todo las empresas, ¿eh? Sobre todo las empresas, porque las empresas adquieren a crédito y no adquieren 100, ni 1,000, ni 10,000 pesos. Pueden adquirir hasta 100,000, hasta 1,000,000 de pesos en crédito de consumo, pero cuando le sube la tasa de interés, imagínate, si por 1,000 pesos a una tasa de interés de tanto, pues se siente poquito pesado. Ahora imagínate cuando estamos hablando de consumo de millones de pesos, se traduce en mucho dinero. Entonces, cualquier punto porcentual en el que intervenga el gobierno aumentándolo, pues reduce o impacta de manera negativa en el consumo. Se reducen los créditos de consumo y eso pues es un refresh. ¿Para qué? Para la economía, porque se deja de consumir y por lo tanto empuja para que las tasas de inflación, o digo más bien los niveles de inflación poco a poco pues, vayan disminuyendo. ¿De acuerdo? Cuando pero también hay otro tipo de instrumentos que utiliza la política monetaria. Puede retirar dinero de la economía, ¿sí? Si ve que hay mucho circulante en la economía, ¿cómo lo puede sacar? Para ello tiene instrumentos como son la venta ¿cómo se llama? De bonos de gobierno o los dichosos CETES, los certificados de tesorería, donde da tasas de interés muy altas. Es decir, incrementa la tasa de los CETES. ¿Qué es un CETE? Pues es un certificado de ahorro. Haz de cuenta, puede estar a 28 o a 28 días o ¿cuál es el otro plazo? 40 y tantos días, no me acuerdo muy bien. ¿Qué significa? Que tú compras ese certificado de tesorería a cambio de que ese dinero no lo vas a poder utilizar en el plazo que lo contrataste y a cambio pues también te dan una tasa de interés de retorno pues muy jugosa. Y esa es una forma de recoger dinero de circulación para poder refrescar la economía y bajar los niveles de inflación. Tú puedes ir a cualquier institución bancaria y preguntarles cuál es la tasa de interés que te da un certificado de gobierno o un bono de gobierno
y ya tú decides si lo adquieres o no lo adquieres. Adquirir es un decir, porque al fin y al cabo, pues nada más es como una forma de un papel de garantía que te dicen, te guardo tu dinero y a cambio de que en tanto plazo yo te lo regreso ya con tus réditos, ¿no? Entonces, la política monetaria en eso influye, ¿de acuerdo? Puede hacer este tipo ¿cómo se llama? De forma de liquidar, de reducir la liquidez, de sacar circulante la economía para bajar los niveles de inflación. La otra manera es cuando vende dólares, ¿de acuerdo? Cuando ve que hay mucho dinero en la economía, muchos pesos, en este caso el caso mexicano, cuando ve que la inflación está alta es porque hay mucho circulante. Necesita bajar la liquidez, necesita reducir los niveles de circulante. ¿Qué es lo que hace el gobierno mediante una política? Pues vende dólares en el mercado, los da a una tasa de cambio pues jugosa, que es muy atractiva para el consumidor y por lo tanto hace esa transferencia, ¿sí? Te vende dólares, recoge pesos y está, en este caso está recogiendo liquidez, está recogiendo circulante de la economía, lo está sacando en circulación y vuelve a bajar hasta el indicador de inflación. Entonces, son varias maneras que incurre en este caso la política monetaria. Y ya para finalizar, al igual que la política fiscal, la política monetaria tiene dos medidas. Una política monetaria de contracción. ¿Qué significa? Aumentar la tasa de interés. Y la otra, bajar la base monetaria. Y por el otro lado tenemos la política monetaria de expansión, ¿sí? Disminuye las tasas de interés. ¿Qué significa disminuir tasas de interés? Significa que vas a aumentar el nivel de consumo de la economía. ¿Por qué? Porque los créditos de consumo van a ser más atractivos, ¿sí? Se van a comprar más carros, se van a comprar más casas, se van a comprar más máquinas por parte de las empresas al disminuir la tasa de interés. O la otra, aumenta la base monetaria. Estas son dos tipos de políticas monetarias, de contracción y de expansión, así como lo dice su nombre. ¿Quieres contraer la economía? Impone ese tipo de medidas. ¿O quieres expandir la economía? Impone ese tipo ¿cómo se llama? De política. Recuerda que las tasas de interés también influyen en la inversión, ¿sí? La tasa de interés pega directamente en la inversión. Y en el modelo que yo te dije del ISLM, no trabajé la tasa de interés para no meterle más variables. Pero si trabajáramos la tasa de interés, esta le pega directamente a la inversión y pues también ya te imaginarás cuáles van a ser los movimientos, ¿no? Se aumenta la tasa de interés, reduce los niveles de inversión, se reducen los niveles de inversión, pega en el Producto Interno Bruto, pega en el consumo y bueno, ahí está. Disminuyes la tasa de interés, aumentas los niveles de inversión, aumentas el PIB, aumentas el ingreso disponible, aumentas el consumo y aumentas el ahorro. O sea, todo esto que te estoy diciendo va ligado, todo va junto con pegado y pues este tipo de políticas son instrumentos que utiliza el gobierno precisamente para cumplir sus objetivos, que en este caso pues es reducir o mantener las tasas de inflación al menos del 3% y pues obviamente pegarle a lo que viene siendo el crecimiento económico.